Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6, versículos 1 y 2. Dice la Escritura de la siguiente manera: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de nuestro Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te socorrí. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Vuelvo a leer estos dos versículos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de nuestro Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Miren acá. Hemos venido escuchando la palabra del Señor, hablándonos acerca del Evangelio del Reino, el Evangelio completo. Ya hemos entendido de que se vienen dos cosas. Se viene un día grande y espantoso, el día de la ira y de la venganza de Jehová nuestro Dios. Un día que Dios lo trae, un día en el que Dios va a destruir, va a haber un diluvio, pero un diluvio de fuego, y todas las cosas van a ser destruidas. Dios así lo ha determinado, a causa del pecado que existe en la tierra y en la humanidad. Algunos piensan que Dios no castiga, que Dios solamente es bueno y que cualquier destrucción, inclusive piensan que al infierno es el diablo quien los va a llevar al infierno. Por favor, entienda bien la Biblia. El diablo no manda a nadie al infierno. Dios es el que manda a la gente al infierno. Dios va a juzgar a todos. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, el que no creyó en Jesucristo, como dice la Escritura, será lanzado por Dios en el lago de fuego, en el castigo eterno. Y no se sorprenda, porque ya Dios en la antigüedad, allá en los días de Noé, ya Dios destruyó una vez el planeta, el mundo. Porque la Biblia dice que vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y que el designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová Dios: raeré, mira, Jehová Dios dijo esto: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Ahora escúchenme, fue Dios quien destruyó la vida sobre la tierra. Y Dios anunció a través de Noé, dicen que 120 años. Dios va a destruir la tierra. Pero al mismo tiempo Dios dio un medio de salvación en aquellos tiempos. Le hizo construir a Noé un arca, en el cual el que no quisiese morir en ese día de destrucción que Jehová traía sobre la tierra, se pudiese salvar. Así que Dios destruyó la tierra y Dios mismo proveyó un medio de salvación para los que no quisieran ser destruidos en ese día. Hoy es igual. Jesús dijo que la segunda venida y el fin del siglo será como en los días de Noé. Igualmente Dios está anunciando que viene un día grande y espantoso en el que Dios va a castigar a los hombres, a todo ser humano, por el pecado que se está cometiendo. Pero asimismo ha provisto un medio de salvación. Ahora Cristo es el arca. Y el que no quieras morir en ese día grande y terrible, pues recibe o entrega su vida a Jesucristo. Cree en Jesucristo, como dice la Escritura, y pues no perecerá, porque Cristo vendrá justo antes de que comience ese día grande y espantoso, y nos levantará para que estemos con Él, y luego vendrá la destrucción. Igualito que en los días de Noé. Una vez que Noé y su familia entraron en el arca,
A continuación vino la destrucción, el diluvio. Dios no mandó el diluvio mientras sus hijos estaban todavía en la tierra, sino que los metió en el arca y luego mandó el diluvio. Ahora es igual, Cristo vendrá, levantará la iglesia y luego vendrá la destrucción. Esto dice la Escritura. Hay que creer en Jesucristo, porque el que cree en Jesús no tendrá que enfrentar ni soportar ese día grande y espantoso en el que Dios va a destruir la tierra. Estaremos con el Señor Jesucristo. Pero si no creemos en Jesús, o sea, si no creemos con toda la fe y todo el corazón de que Jesús murió en la cruz en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados, de que Jesucristo nos crucificó juntamente con Él al pecado en esa cruz, y de que en Cristo Jesús también Dios nos resucitó en una nueva vida, en una nueva naturaleza, para andar en santidad, en obediencia a los mandamientos del Señor. Si nosotros creemos esto, pues estaremos libres de ese día grande y espantoso, y también seremos libres de ser juzgados y condenados en el juicio final, después de la resurrección, cuando los que no creyeron en Jesús, cuyos nombres no estarán escritos en el libro de la vida, pues serán lanzados al lago de fuego, y allí serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles de Biblia y delante del Cordero, y su tormento subirá por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, esto es una advertencia. No seamos sordos ni necios como lo fue la generación de Noé. No piense que esto es extremismo, fanatismo. Pues seguramente así mismo pensaron en la generación de Noé y por eso murieron, porque no creyeron. Y no accedieron al arca, porque no creyeron. Dios quiera que no haya ninguno aquí que no crea. Que no crea que viene ese día grande y espantoso y que habrá un juicio final de condenación para todos los que no creen en Jesucristo. Dios quiera que no haya aquí uno que no cree en Jesucristo, como la Escritura lo dice. En esta mañana yo le voy a hablar de unos 3 ejemplos, escúcheme, de hombres, de personas que conocieron la verdad, que conocieron a Dios, pero que no se sujetaron, que no creyeron, que no obedecieron, que no se prepararon y fueron desechados. Si alguno cree que Dios no desecha, está equivocado. Le voy a hablar ejemplos en esta mañana acerca de personas que fueron escogidas por Dios, personas que fueron salvas y que luego fueron desechados por el mismo Dios que los escogió. Hay algunos ejemplos en la Biblia, pero le voy a hablar de unos 2 o 3. Voy a empezar por el ejemplo de Esaú. Esaú, hermano de Jacob, hermano de padre y madre de Jacob. Era además mellizo, se dice, cuando nacen juntos. No, gemelos cuando son iguales. Mellizos es cuando nacen juntos. O sea, nacen al mismo tiempo, pero son diferentes. Mellizos o gemelos es cuando son igualitos. Bueno, pues Esaú era mellizo con Jacob. Jacob, el patriarca de la nación de Israel. Nacieron de la misma madre, nacieron el mismo día, nacieron del mismo padre. Tenían las mismas promesas ambos, las promesas de Dios. Eran herederos de las mismas promesas. Y sin embargo, el uno fue desechado y el otro fue bendecido. Estoy hablando de Esaú. Él tuvo la bendición de nacer primero, aunque nació en el mismo día, pero nació antes que su hermano. Por lo tanto, heredó la promesa de la primogenitura. Él debió haber sido el padre de la nación que ahora es Israel, porque era el primogénito. El problema es que este Esaú, dice la Escritura,
que era fornicario y profano. Fornicario quiere decir que no tenía temor de Dios, que tenía una vida inmoral. Por eso es que yo vengo diciendo, escúchenme jovencitos, escúchenme hermanos, hermanas, los fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de Dios, por muy evangélicos que sean, por muy religiosos que sean. No importa la posición, el ministerio que ocupen en la iglesia, los fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de Dios. Jóvenes, guárdense, guarden su cuerpo, guárdense en el temor de Dios, porque los fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de Dios. Esaú era un fornicario y además era profano. ¿Qué quiere decir profano? Alguien que no respetaba lo sagrado, que no valoraba lo sagrado. Yo me pongo a pensar, un joven que está dirigiendo la alabanza acá adelante, que se emborracha el día viernes por la noche, o que anda en cosas que no debe andar, está profanando las cosas sagradas. Es como Esaú, es profano. Conoce a Dios, conoce las cosas del Señor, pero no tiene temor de Dios. Trata las cosas de Dios como cualquier cosa. Toda persona debe valorar su llamado, el que Dios le haya escogido para ser un hijo de Dios, para ser un cristiano. Aún los que están sentados en la banca, aún cuando no estén desempeñando ningún ministerio público en la iglesia, usted es un santo, usted es un referente para el mundo. Usted tiene que conducirse santamente. Usted no puede ser un profano allá afuera. Usted no puede tener una boca sucia allá afuera. Usted no puede estar haciendo negocios chuecos allá afuera, porque está profanando su llamado en Cristo Jesús. Usted debe honrar el llamado que Dios le ha hecho. Al menos, mejor dicho, la gente tiene que conocer que usted es un hijo de Dios. Y al conocer que usted es un hijo de Dios, usted debe ser un referente, un reflejo de lo que es Cristo, para que ellos no blasfemen el nombre de Dios. Al contrario, digan: oye, ese joven ha cambiado. Esa señorita, de lo que era antes, ahora es diferente. Mira cómo ahora respeta a su mamá. Mira cómo le ayuda, cómo le trata. Ya no es la muchacha malcriada, sinvergüenza que conocíamos antes. Mira ese jovencito cómo respeta a las personas. Mira cómo habla, ya no tiene la boca sucia. Mira, esa muchacha ya no anda con uno y con otro, besuqueándose y manoseándose con el que más puede, sino que anda en temor de Dios, anda como debe andar una muchacha dignamente. Entonces, escúchame, Esaú fue deseado. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, si no estoy mal. Escúcheme, dice así: mirad bien, no sea que haya alguno entre vosotros que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición de la primogenitura, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque sí se arrepintió después y procuró recuperar la bendición hasta con lágrimas, pero fue desechado. Escúchame, que Dios perdona, sí, Dios perdona. Que si cometemos un error, Dios nos perdona, sí. La Biblia dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero escúchame, Dios perdona 1, 2, 3 veces, no sé cuántas veces, pero hay un límite. Llega un momento en que Dios dice: no te perdono más. Ya estás pisoteando mi sangre, la estás teniendo por inmunda y no te perdono. Dice la Escritura que Esaú, después de haber sido desechado, buscó hasta con lágrimas. Si usted lee la historia, hasta se arrodilló delante de su padre Isaac y le rogaba, le suplicaba con lágrimas, con gritos y con llanto, que le bendijese. Quería recuperar la bendición que había vendido.
pero no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Fue desechado. Dios dijo no, no, no y no. Hermanos, estoy hablando de esto porque Dios nos está hablando acerca de cómo vivir una vida santa, una vida perfecta, a través de creer en Jesucristo, de manera que podamos entrar al reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo vino, escúchame, no tanto para hacernos entrar en el reino de los cielos, vino para quitar el pecado de nosotros, y quitándolo nosotros podemos entrar en el reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo no vino tanto para librarte de ir al infierno. Jesucristo vino para quitar tu pecado, porque quitando tu pecado tú ya no vas al infierno, porque si sigues practicando el pecado te vas para el infierno. El problema es que hay gente que cree que puede creer en Jesucristo o decir que cree en Jesús y seguir practicando el pecado, y está engañado creyendo que porque cree en Jesús y aunque siga practicando el pecado, cree que no vaya al infierno y cree que se vaya al cielo solamente porque dice que cree en Jesús. Jesucristo vino, escúchame, para perdonar nuestros pecados y quitar nuestros pecados, y en su lugar hacernos vivir una vida santa, de obediencia a Dios. Y de esta manera es que tú entras al reino de los cielos, y de esta manera es que tú no te vas al infierno. El problema no es el infierno, el problema es el pecado, y Cristo vino por el pecado, a morir por el pecado, a quitarnos el pecado y hacernos vivir en santidad, de manera que podamos entrar al reino de los cielos, de manera que no vayas al infierno. No sea que haya alguno aquí que deje de alcanzar la gracia de Dios, que no entienda bien esto, que crea que puede ser como Esaú, que puede ser un fornicario, un adúltero, un calumniador, un injuriador, un resentido que no perdona, que crea que puede tener una boca sucia y deje de alcanzar la gracia de Dios, y brotando raíz de amargura contamina a muchos otros. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Profano quiere decir que le importa un rábano las cosas de Dios, el testimonio, que no valora el llamado que Dios le ha dado, la salvación que Dios le ha entregado, que no valora el ministerio, el don que Dios le ha dado para ministrar y para servir. Es como que si yo, ocupando la posición que tengo como pastor, fuese un adúltero, fuese un estafador, fuese un mal hablado, o que en mi casa yo maltratara a mi esposa y a mis hijos. Yo sería un profano y estaría en las mismas condiciones de Esaú. Puede ser que Dios, escúchame, es verdad que Dios perdona 1, 2, 3 veces, yo no sé cuántas veces. Dios es misericordioso, pero escúchame, también esa misericordia tiene un límite. O sea, digo, ese perdonar tiene un límite. Llega un momento en que Dios dice, no más. Y así te pares de cabeza, así llores y grites, a lo mejor ya no eres más perdonado y puedes ser desechado. ¿Quién dijo que Dios no desecha? Dios sí desecha, desechó a Esaú. Otro ejemplo, allá en 1 Samuel capítulo 15 está la historia de Saúl. Hasta el nombre se parece. La historia de Saúl. La Biblia nos cuenta que Saúl fue el primer rey de Israel, escogido por Dios. Dios lo eligió, Dios lo escogió para que sea el primer rey de Israel. Y no solamente eso, sino que Dios hasta derramó su Espíritu Santo sobre él. Y Saúl hasta profetizó, dice la Escritura. Y era un varón grande, fuerte, hermoso como ningún otro, grandote. Dice que sobrepasaba con la cabeza a los hombres más altos que había en Israel. Era amado por Samuel, quizá más que Samuel lo amaba quizá más que a sus propios hijos.
Samuel lloraba por Saúl. Era valiente, guerrero, bueno para la batalla. Y Dios lo usó para dar salvación a Israel, sobre todo contra los filisteos. Pero este hombre tenía un problema, que Dios le mandaba hacer una cosa y él no la hacía. O si la hacía a medias, que es lo mismo que no hacerla. Era desobediente. No hacía caso a la palabra de Jehová. Una y otra vez. Y Dios lo perdonaba. Hasta que llegó un día que Dios se hartó y se cansó. Y dice que Dios le dijo: mira, reúne gente y anda y destruye a Amalek. Hazles guerras y acábalos. No dejes con vida a nada ni a nadie. Todo es anatema, todo es maldito. Destruye todo. No traigas ni una aguja siquiera de allá. Destrúyelo y quémalo todo. No dejes con vida a nada ni a nadie. Porque Jehová estaba haciendo venganza por lo que habían hecho los amalecitas en el tiempo en que Israel subía de Egipto. ¿Quién dice que Jehová no es vengativo? Jehová es misericordioso como nadie. Ama como nadie puede amar. Pero odia y se enoja y castiga como nadie más lo puede hacer. Tú tienes que escoger qué es lo que quieres: el amor y la misericordia de Dios, o quieres la ira y la venganza de Jehová. Escoge la vida. Elige la vida. Y Saúl aparentemente hizo lo que Dios le ordenó. Reunió gente, un ejército, y se fue a Amalek. Y efectivamente mató y destruyó todo lo que pudo. Pero, para empezar, le perdonó la vida a Agag, el rey de Amalek. Y en segundo lugar, permitió que sus soldados, su gente, el pueblo que le acompañaba, tomase lo mejor de las ovejas y de las vacas. No las mataron, sino que se las trajeron a la tierra de Israel. Pero lo demás lo destruyeron y lo quemaron todo. Y él regresó campante, como que sin nada. Porque así hay gente que cree que con obedecerle en parte a Dios ya Dios debe darse por satisfecho. Pero Dios exige una obediencia completa, total y perfecta. Tú no puedes decir: no, es que yo solamente los sábados miento. Dios quiere una obediencia completa, total. Tú no puedes estar acostándote cada mes nada más con alguien que no debes. Pero es de vez en cuando, pastor. Dios ha de entender. No. Dios quiere santidad total y completa. ¿Me entiende lo que le digo? Saúl obedecía a medias. Y Dios se enojó. Entonces dice la Escritura que vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Mira, Dios dijo: se ha vuelto de en pos de mí. Lo que quiere decir es que en algún momento este hombre sí seguía a Dios, pero luego comenzó a apartarse. Comenzó a desobedecer y comenzó a apartarse de Jehová. Y Jehová dijo: pues Saúl se ha apartado de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. No ha hecho lo que le mandé, como le dije que lo haga. Ha hecho como a él le ha dado la gana y no como yo le mandé. Y la Escritura dice que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué clamaba Samuel? Clamaba y gemía, lloraba y gritaba delante de Dios pidiendo misericordia por Saúl. Porque Jehová ya había decidido desecharlo. Y Samuel, que es uno de los mejores profetas y hombres que existen en la Biblia,
y en la historia de la Biblia, clamó, gimió, pidió, y no hizo una oración de 10 minutos, sino que toda la noche clamó a Jehová. Y Jehová le dijo: nones, aunque tú me pidas, yo he desechado a Saúl. Y Saúl fue escogido por Dios, fue llamado por Dios, fue lleno del Espíritu Santo por Dios, profetizó por el Espíritu Santo, fue ungido por un siervo de Dios, amado por uno de los profetas más grandes de la Biblia. Pero por su desobediencia, Jehová lo desechó. Y dice que como Jehová le dijo que no, madrugó luego Samuel y fue a encontrarse con Saúl en la mañana siguiente. Y fue dado aviso a Samuel que Saúl había ido hasta Carmel y que se había levantado un monumento y que había dado la vuelta y había descendido a Gilgal. Fue pues a buscarlo Samuel a Saúl, y Saúl cuando le vio le dijo: bendito seas tú de Jehová, he cumplido la palabra que Jehová me mandó. Todavía aparte de eso era cínico. Según él había cumplido lo que Jehová le había mandado hacer. Samuel entonces le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le responde: los han traído de Amalek. Lo que pasa es que el pueblo perdonó lo mejor de las vacas, de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ahora, ¿cuál fue la orden de Jehová? Destruye todo, quema todo, no traigas ni una pezuña de allá. Es que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero no para comerse ellos, sino para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pon atención, mira de acá. Tú no puedes desobedecer a Jehová ni siquiera para tratar de agradarle a Dios. ¿Me entiendes? Si Dios te dice no una cosa, no importa tus intenciones. Se me viene ahorita a la mente lo que pasó con Usa. Dice que David estaba transportando el arca de Jehová a Jerusalén. Y dice que mientras iban los toros que llevaban la carreta, tropezaron. Y la carreta se tambaleó y el arca de Jehová, que era lo más sagrado que ellos tenían, se iba a caer. Y Usa, escúchame, con buena intención, extendió la mano para sostener el arca, que no se caiga, que no se vaya a romper, que no se caiga al suelo, que no se ensucie. Y dice que en ese instante cayó fulminado por Jehová. Uno dice: pero ¿por qué? Si el pobre tenía buenas intenciones, él no quería hacer nada malo, él hacía más bien para honrar a Jehová. Pero es que Jehová había dicho que nadie que no sea de los levitas podía tocar las cosas del tabernáculo. Nadie, sea quien sea, que se caiga. A Dios hay que obedecerle. Hay que obedecerle, tal cual Él nos enseña y nos dice. Amén. Entonces Saúl le dice eso a Samuel, y Samuel le responde y le dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: te escucho. Y Samuel le dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿quién era Saúl antes de ser rey? Era miembro de la tribu más pequeña que había en Israel, Benjamín. Y era miembro de una familia muy pobre. El día en que Jehová lo llamó y lo ungió, él andaba buscando unas asnas que a su padre se le habían perdido, se le habían extraviado. Las andaba buscando.
Y ahí es que Dios lo toma. Él no era nadie importante. No era una familia importante. Era como tú y como yo, un don nadie. Y Jehová lo tomó y lo hizo rey sobre la nación de Israel. Aunque eras pequeño en tus propios ojos. Porque una cosa es que tú te creas grande y que otro te diga que no sirves para nada. En este caso, él mismo sabía que él era pequeño. Dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho por Dios jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ungió por rey sobre Israel y te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los destruyas. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl, testarudo, necio y obstinado, en vez de reconocer que había fallado, todavía negaba, todavía se obstinaba en decir que no. Y le respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec. ¿Y quién te mandó que lo traigas? ¿No te dijo Jehová que mates a todos? O sea, con su boca confesando que no había obedecido y al mismo tiempo negaba que había desobedecido a Dios. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín las ovejas y las vacas, el anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Entonces ahí es cuando Samuel le da estas palabras que creo que todos los cristianos lo sabemos, y le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de alienación es la rebelión, la desobediencia, y como ídolos e idolatría, la obstinación, la necedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Te ha desechado. Hermanos, yo quiero que se vayan esta mañana con esto en la cabeza, que si nosotros somos necios, si somos profanos, si somos fornicarios, como Esaú, como Saúl, si no aprendemos a obedecer a Dios las cosas como Él nos manda, podemos ser desechados. Porque si desechó a Saúl, ¿cómo no nos va a desechar a nosotros si andamos por el mismo camino? Si desechó a Esaú, nacido del mismo Isaac, nacido de Rebeca, hermano de Jacob, ¿qué te hace pensar? Que si tú eres como él, a ti no te va a desechar. Temamos pues y aceptemos la gracia de Dios. Que la gracia de Dios para con nosotros, como leímos, no sea en vano, sino que nosotros, creyendo en Jesucristo, porque lo tenemos todo, creyendo en Jesucristo, pues muramos al pecado y vivamos la nueva vida en Cristo que Dios nos ofrece. Porque está a tu alcance. No es algo que tú no puedes alcanzar. Es algo que Dios te regala poniendo la fe en Jesucristo. No es gravoso, no es imposible. Es posible y hasta cierto punto fácil. Porque quien hace la obra en ti no eres tú, sino Dios mismo. Pero tú tienes que poner la fe
la certeza, la confianza en Jesucristo. Y vas a ver que Dios hace la obra. Amén. Entonces, escúchame, entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, Samuel. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que alabe a Jehová. Y Samuel le respondió y le dijo: no volveré contigo, porque tú desechaste la palabra de Jehová. Yo no sé con cuánto dolor Samuel le decía esto a Saúl, porque Samuel amaba, como pocas personas aman a Saúl. Lo amaba con todo su corazón. Lo quería, yo pienso, más que a sus propios hijos. Y le tenía que decir. ¿Por qué le decía esto? ¿Por qué? Porque él ya dijo: mira, Juanito, yo ya clamé por ti toda la noche. Clamé a Jehová por ti. Y él me dijo que no. Y ahora, con el dolor de mi alma, yo tengo que decirte que no volveré contigo, porque has desechado la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado a ti para que no reines sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, apartarse de Saúl, dice que Saúl se agarró de la punta del manto de Samuel y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo a Saúl: Jehová ha rasgado hoy el reino de ti y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Lo que le dijo es: mira, no ruegues, ya no hay nada que pueda hacer, porque Jehová ya lo ha dicho y él no va a cambiar, él no va a arrepentirse de lo que ya dijo. Te repito, clamé por ti toda la noche, pidiendo misericordia, pidiéndole una vez más que te perdone. Y Jehová dijo que ya te dio muchas últimas veces. Pregunta: ¿cuántos no les habrá dado Dios? ¿No les estará dando Dios muchas últimas veces? Pero ahora Jehová ha dicho: no más. Y él no se va a arrepentir. Él lo dijo y lo hará, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dice que Saúl le dijo: yo he pecado, lo entiendo. Entiendo que Jehová no me perdona. Pero te ruego que vuelvas. Primero, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Una cosa que me llama la atención con Saúl es que él nunca dice Jehová mi Dios. Él siempre dice Jehová tu Dios. Él quería adorar al Dios de Samuel. Y lo adoraba no porque él lo honrara, sino porque le servía políticamente para tener el control sobre el pueblo. Él quería adorar junto a Samuel a Jehová, no porque adoraba a Jehová. Jehová no era su Dios. Era el Dios de Samuel, pero no el Dios de Saúl. Pero lo adoraba para que el pueblo vea y el pueblo le siga. ¿Cómo hacen los políticos hoy en día? ¿No ha visto en las épocas de elecciones? Llevan las cámaras hasta las iglesias y están en la misa allí. Después de las elecciones, ni se acuerdan ya. Pero así era Saúl. Volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró a Jehová y fue desechado. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Amalec vino a él alegremente y dijo que bueno, ya pasó la hora de la amargura. Pero Samuel le dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo
entre las mujeres. Y cortó Samuel, y Samuel cortó a Agag en pedazos delante de Jehová en Gilgal. Porque esa era la orden de Jehová. Saúl no lo hizo Samuel. Y se fue luego Samuel a Ramá. Y Saúl subió a su casa en Gabaa, dice de Saúl. Y nunca después Samuel vio a Saúl en toda su vida. Pero Samuel lloraba a Saúl. Pero, ¿por qué? Porque Samuel amaba a Saúl y le dolía en su corazón lo que había sucedido con Saúl. Pero Samuel amaba más a Dios. Y estaba por encima la voluntad de Dios que el amor a Saúl. Pero Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces, escúchanos, o sea, hay gente que afuera te dice, no, Dios no perdona, el que a él viene, él no lo echa fuera. Es verdad, cuando al pecador viene, Dios no lo echa fuera. Pero el que ya es hijo de Dios, el que ya conoce la verdad y comienza a pisotear la sangre, la gracia de Dios a través de Jesucristo, le queda una horrenda expectación de juicio y de error que va a devorar a los adversarios. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, si siguiéramos en el pecado sin creer en Jesucristo, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violaba la ley de Moisés por el testimonio de uno o de dos testigos moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y pisoteare al Hijo de Dios. Entonces, hermano, nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Dios es amor? Sí, Señor. Mientras tú quieras recibir y aprovechar el amor de Dios a través de Jesucristo. Pero si tú usas la sangre de Jesús, usas a Jesucristo para seguir pecando como a ti te dé la gana, serás desechado. Tarde o temprano vas a ser desechado. Y después ya no habrá forma que te repitas. Mira, hablando de Saúl, para terminar con él, hablando de Saúl, después de esto, ya Dios mandó a Samuel, porque Samuel siguió llorando no sé cuántas semanas, y un día Dios le dijo, ya basta, ya deja de llorar por él. Levántate, toma tu cuerno de aceite y vete a Belén de Judá, porque allí yo me he provisto de un hombre conforme a mi corazón. De ahí yo me he provisto un hombre para que reine sobre mi pueblo. Hablaba de David. David era un muchachito todavía. El caso es que la historia continúa. Y Saúl nunca se arrepintió. En el fin de sus días, cuando ya estaba perdido, porque ya no tenía la bendición de Dios, estaba desechado, dice que en sus angustias él ni siquiera buscó a Jehová, porque Jehová no era su Dios. ¿Sabe a quién buscó para que le ayudara? A Samuel. ¿Y sabe cómo lo buscó? Porque para ese entonces Samuel ya estaba muerto. ¿Sabe cómo lo buscó? A través de una bruja, de una medium. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya son desechados, en muchos casos ya ni siquiera son sensibles como para postrarse delante del Señor. Ya se endurece la conciencia, se cauteriza. ¿Sabes qué es cauterizar? Cuando un repuesto electrónico se quema, le cae una descarga y ya no sirve para nada. Metas la corriente que le metas, ya no funciona, está quemado, ya no es sensible. Así pasa con algunos. Ya su conciencia se cauteriza y ya no importa qué predicador le hable, ya no importa cómo el Espíritu Santo trabaje, está cauterizado. Ya no entiende, ya no le importa.
Ya todo le da igual. Que no te pase eso, mi hermano. Perdóname si yo no vengo acá a animarte y a decirte que todo está bien cuando estás andando mal. Perdóname si no te engaño diciéndote que a Dios no le importa, que Dios te ama, que Él te acepta tal como eres y así hay cocinado. Eso es cuento chino, eso no es cierto. Sacan de contexto la palabra de Dios. Es verdad que Dios recibe a cualquiera, venga como venga, pero cuando recién viene a Él, cuando no le conocías, ahí se vengas como vengas, Él te recibe. Pero una vez que Él te recibe, una vez que Él te limpia, una vez que Él te perdona, una vez que Él te crucifica al pecado, una vez que Él te resucita en Cristo, ya no puedes seguir pecando, porque ahí sí estás tentando a Jehová. Y por eso te enseño esto. Porque tú no estás viniendo del mundo. Tú ya eres cristiano. Ya eres pueblo de Dios. Tú ya eres un Esaú. Tú ya eres un Saúl. Que conoces a Jehová. Que Dios mismo te ha levantado. Que Dios mismo te ha llamado. Y no puedes seguir pecando como te dé la gana. Les iba a hablar un poco más, pero vamos mejor a la última escritura que tenía preparada, por el tiempo. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ustedes saben que mi tema central es el reino de los cielos. Siempre es el reino de los cielos. Yo predico la venida del Señor Jesucristo. Yo predico los últimos tiempos. Y todos mis mensajes están enfocados con ese tema. Dice Pablo, 2 de Tesalonicenses capítulo número 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover. Míreme acá. Anote la cita, luego en la casa le revisa. Yo quiero que aquí me atienda, que usted me vea. Porque yo hasta con los gestos trato de explicarle algo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto decía hace 2000 años. Hoy en día está a las puertas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Está hablando de la aparición del anticristo. Estamos a las puertas ya mismo, entre 15 y 20 años. El cual se le opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, cuando venga, va a exigir la adoración total y completa. El anticristo no es ecuménico. El anticristo no es ecuménico. Ecuménico quiere decir que nos aceptamos todas las religiones y todos. No. El anticristo es exclusivo. Él solamente permitirá la adoración hacia Él. No permitirá la adoración a ningún otro Dios, llámese como se llame, sea la religión que sea. Él reclamará la adoración únicamente para sí mismo y nada más. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo les decía, ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién lo está deteniendo hasta ahorita? Dios. Para que a su debido tiempo se manifieste. Está escrito en la Biblia cuándo se tiene que manifestar. Ya estamos a 15 o 20 años. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez Él se ha quitado de en medio. O sea, Dios.
lo detiene, y cuando llegue el tiempo Dios se quitará de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor destruirá, matará con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira del anticristo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la desobediencia, en la fornicación, en el pecado. Ponme atención. Lo que está diciendo aquí es lo siguiente, escúchame. Que en los postreros días se viene la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es apostatar, es apartarse del camino, apartarse de la verdad. Solamente los cristianos pueden apostatar. Los impíos, los ignorantes no pueden apostatar porque ellos no están en el camino. Y si no están en el camino, no se pueden apartar del camino. Solamente los que conocemos a Cristo, los cristianos, somos los únicos que podemos apostatar, que nos podemos apartar. Y está profetizado que en los últimos días, cuando aparezca el anticristo, la iglesia va a apostatar. Por eso es que Pablo les dice, hermanos, nadie se engañe de ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo, el cual se proclamará Dios y hará que aún muchos evangélicos, la gran mayoría de evangélicos, me da tristeza decirlo, pero así es, la gran mayoría de evangélicos van a apostatar, lo van a adorar. Ahora podrán jurar allí que no lo van a hacer, pero ese día lo van a hacer, van a apostatar. Porque si tú no crees ahora, si ahora no tienes amor por la verdad, no vas a ser salvo. Porque si ahora tú desobedeces, oyendo, entendiendo todo lo que estamos predicando, todo lo que estamos enseñando, entendiendo el evangelio del reino que te enseña que por la fe en Jesucristo tus pecados son perdonados, que tú eres crucificado al pecado juntamente con Cristo en la cruz y que tú eres en Cristo resucitado con una vida nueva. Si tú no accedes a esa fe o no accedes a esa gracia por medio de la fe en Jesucristo, entonces tú no amas la verdad, tú no amas la santidad. ¿Y qué va a pasar cuando se manifieste el hombre de pecado? Y cuando la apostasía comience a aflorar, que Dios mismo enviará un espíritu engañoso para que creas en la mentira. Escúchame. Dios mismo te desechará. Ahora mismo estamos en peligro de ser desechados si es que no creemos en Jesucristo, como la Biblia dice. Dios mismo te desechará. ¿Y sabe qué hará Dios? Enviará un espíritu engañoso para que creas en la mentira del anticristo. Tú que dices ahora, yo ni loco voy a adorar al anticristo y si yo ya sé lo que dice la Biblia, escúchame, Dios dice que Él hará que tú le creas al anticristo a fin de que te condenes por cuanto no recibiste el amor de la verdad ahora. Por eso te he leído un versículo que dice, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Porque si tú esperas cuando aparezca el anticristo y piensas que ahí tú te vas a parar y que no te vas a dejar engañar, pues Dios mismo dice, yo voy a enviar un espíritu engañoso para que creas en la mentira, a fin de que seas condenado por no haber creído la verdad a su tiempo.
Mi objetivo no es meterles miedo aquí. Mi objetivo es sacudirlos. Mi objetivo es que ustedes reflexionen. Mi objetivo es que ustedes se vuelvan a Jehová. Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Jehová y viva. Yo no estoy aquí predicando esto para condenarte. Yo te estoy predicando esto aquí en esta mañana para que te salves, para que te arrepientas y te vuelvas a Dios, el cual es grande y misericordioso y perdona. Entre tanto que se dice hoy, entre tanto que hay tiempo y oportunidad, entre tanto que tu corazón no se ha endurecido, no sea que se endurezca, no sea que vez tras vez sientas que el Espíritu Santo te habla como en esta mañana y luego de unas horas te olvidas y sigues cometiendo y viviendo en pecado. Y en algún momento Dios diga, no, ahora yo mismo lo voy a endurecer. De aquí en adelante, prediquen lo que prediquen, no le va a hacer ni cosquillas a este. Voy a cauterizar su mente, su entendimiento. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vivamos en el amor de Dios. Es que Dios es los dos extremos. Dios es los dos extremos. Algunos creen que Dios solamente es amor. Sí, Dios es amor, pero también es juicio. Es fuego consumidor. Lea la historia de Noé. Lea la historia de Noé. Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra toda carne, todo ser vivo. Y Jehová los mató, los consumió, los ahogó ahí, yo no sé. Con qué horror murió esa gente. Pero Dios es amor, porque Él al mismo tiempo mandó a su Hijo unigénito. Siempre digo que leemos muy rápido y sin pensar en las palabras que dice esa frase. Él mandó a su Hijo unigénito. ¿Sabes tú lo que es dar un chulla hijo por la vida de otras personas? Usted no daría la vida de un hijo suyo, así tenga 10. No daría la vida de un hijo por ninguna otra persona, por muy buena que sea. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores nosotros, siendo malos, Cristo, su Hijo, murió por nosotros, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Tú no le puedes culpar a Dios si te vas al infierno. Tú no le puedes culpar a Dios porque Dios te ha hablado y te está hablando. Y hasta de una manera grosera, si tú quieres. Fuerte. Cruda. Con la idea, con la intención de que tú entiendas. Porque hay gente que no entiende a las buenas. Hay gente que no entiende. Ustedes tienen hijos. Y saben que hay hijos que no entienden. Hay que agarrar la correa, si no entienden. Pues a veces así somos nosotros con Dios. Hermanos, es tiempo de volvernos a Jehová Dios. Es tiempo. Como dice la Escritura, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esaú recibió en vano la gracia de Dios. ¿Cuál gracia? La primogenitura. Fue en vano para él. ¿Por qué? No la aprovechó. La menospreció. La vendió. Y algunos piensan que a Dios le podemos pintar la cara las veces que nos dé la gana y que Dios siempre nos va a perdonar. Te repito, Dios sí perdona y perdona muchas veces. Pero ten cuidado. Llega un momento en que ya no más. La gracia de Dios fue en vano para con Saúl. Siendo un don nadie, andaba buscando unas astas, unas burras, cuando Dios lo llamó y lo tomó para que sea rey sobre la nación de Israel.
Y Dios lo usó. Dios derramó el Espíritu Santo sobre él. Él profetizó. Dios dio salvación a través de él a la nación de Israel. Y toda esa gracia fue en vano para con él. Porque fue necio, desobediente. Que la gracia de Dios no sea en vano para contigo, mi hermano. Porque también tú has sido llamado. También tú eres primogénito. Estás en el primogénito, en el Hijo de Dios. Que no sea en vano para contigo. Que tengas el amor de la verdad. Para ser salvo. Pero ahora, no mañana. Ahora. No más adelante, cuando venga el anticristo. Porque eso más tú ni sabes si vas a vivir el día de mañana. Entonces ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Que la gracia de Dios no sea en vano para contigo, mi amado y querido hermano. Que no estemos aquí cantando de gana, que no estemos reuniendo de gana, sino que creamos en Jesucristo. Entrégate a Jesús, arrepíntete en Jesús. Si Dios te redarguye, dile: Señor, sí, yo me arrepiento en Cristo Jesús y entrego mi vida a Jesús para creer que Él murió en la cruz por mis pecados, para que yo sea perdonado, pero también para creer que Él me crucificó al pecado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no peque más, porque los muertos ya no pecan, y para creer que en Cristo Jesús soy resucitado, he sido resucitado a una vida nueva de santidad. Eso es creer en Jesús. El que cree en Jesús, cree eso. Y el que cree eso de corazón, vive una vida nueva. El que dice que permanece en Él, el que dice que cree en Jesucristo y practica el pecado, ese es hijo del diablo. Esa persona ni siquiera sabe ni conoce quién es Dios, dice Juan. Porque la prueba de que tú crees en Jesucristo es que ya no practicas el pecado. Porque has nacido de nuevo, has nacido de Dios. Y la simiente de Dios está en ti y ya no puedes pecar porque has nacido de Dios. Entonces, mis amados hermanos, tú y yo, escúchame, ya creemos en Jesús. Ahora, aprópiate de estas verdades. Aprópiate de la muerte al pecado. Aprópiate de la nueva vida en Cristo Jesús, de la resurrección. Cree, confiesa. Así como has confesado que Cristo murió en la cruz por tus pecados, ahora confiesa que en Cristo estás muerto. Confiesa que en Cristo tienes una nueva vida. Has resucitado y has nacido de nuevo. Que eres una nueva criatura, un nuevo hijo de Dios. Créelo de todo tu corazón y vas a vivir esa verdad. Y esa verdad se hará carne en tu vida, se hará experiencia y heredarás el reino de los cielos. ¿Cuántos me he hecho entender en esta mañana? Amén. Entonces, una vez más, la vida y la muerte delante de ustedes. Escojan la vida. Arrepiéntanse en Cristo Jesús y esperemos el reino de los cielos. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar. Cierra tus ojitos allí y oremos. Cierra tus ojitos. Padre, te damos infinitas gracias. Una vez más, Espíritu Santo, eres tan maravilloso. Nunca dejas de hablarnos. Nunca dejas de enseñarnos. Nunca dejas de redarguirnos. Gracias por advertirnos en esta mañana, para que no seamos desechados. Yo sé que hay gente que dice que tú no desechas a nadie. Sin embargo, la Biblia me dice que sí. Dice la Escritura que nosotros,
si no tenemos el amor de la verdad para ser salvos ahora? Cuando se manifieste la apostasía y el anticristo, tú mismo enviarás un espíritu engañoso para que creamos a la mentira, para que seamos condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en el pecado, en la injusticia, estando en la iglesia, escuchando estas prédicas, siguieron practicando el pecado y la maldad. Señor, te damos gracias por advertirnos y enseñarnos. Y en esta mañana, una vez más, yo me uno a todos mis hermanos para orar de esta manera. Padre, gracias por amarnos, enseñarnos y advertirnos, por corregirnos con tu palabra, con tu Espíritu Santo. En este día, una vez más, nos entregamos a Jesucristo y ponemos absolutamente toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestras convicciones, nuestra certeza en Jesucristo. Y nos entregamos a Él. Y decidimos creer en Jesucristo porque Jesús murió en la cruz en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. Sí, lo creemos y lo creeremos para siempre. Porque la paga del pecado es muerte. Así que Cristo murió en la cruz para perdonar los pecados a fin de que no vayamos al infierno. Pero asimismo, sin separar de esta verdad, asimismo creemos que también Jesucristo murió en la cruz para crucificarnos a nosotros, al pecado, en esa cruz. Sí, Señor, creemos que estamos muertos al pecado en Cristo Jesús. Creemos en Jesús para estar muertos al pecado. El que cree en Jesús como es debido, está muerto al pecado. Así es, Padre, nosotros lo creemos, lo confesamos, lo declaramos. Y también creemos, juntamente con estas dos verdades anteriores, juntamente, sin separar ninguna de ellas, porque esto solo funciona si las tres verdades están juntas. Creemos que en Cristo Jesús hemos sido resucitados a una nueva vida, con una nueva naturaleza, con los genes de Dios, con la naturaleza de la santidad. La santidad es la naturaleza de Dios. Dios, creemos que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos hijos de Dios, nacidos de Dios, de la simiente de Dios, de los genes de Dios, y tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, la santidad. Cristo, creemos en ti. Jesús, creemos en ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque solo en ti tenemos salvación del día grande y espantoso de Jehová. Y solo creyendo en ti no seremos juzgados y condenados en el juicio final de condenación eterna, porque nuestros nombres estarán en el libro de la vida. Porque solamente creyendo en ti, así como dice la Escritura, nosotros tenemos vida eterna. Entraremos al reino de los cielos y reinaremos contigo por la eternidad. Te amamos, Jesús. ¿Cómo no amarte si tú eres la clave, la llave, el único camino al reino de los cielos? Te amamos, Jesús. Eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres todo para nosotros. Gracias, Papito Dios. No queremos ser desechados. Por eso elegimos a Jesús. Por eso nos arrepentimos en Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta la próxima semana. Bendiciones.